Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Me da mucho gusto estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios, tenemos otro video más para el tema programación con base de datos en PHP. Nada más hago una pequeña aclaración. Este video se va a encargar de ver una introducción sobre qué necesitamos realizar para poder conectarnos correctamente con la base de datos, la tabla y algunas instrucciones para manejar registros como inserción, consultas, borrado, modificación, etcétera. Para adentrarnos en cada una de esas opciones veremos unos videos posteriores, pero será tocantes y a fondo de cada uno de ellos. Por lo mientras, comenzamos. El PHP está asociado con el administrador de base de datos MySQL, el cual nos permite a nosotros manejar de una forma mucho más fácil las bases de datos. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales utilizados para almacenar y recuperar datos. Ambos, utilizados de la mejor manera, nos garantizan el funcionamiento correcto y administración de la información que se desea almacenar en un medio como un disco duro o una memoria, etcétera. PHP reconoce, junto con MySQL, reconocen varios programas para base de datos, por ejemplo, el Adabas, el Ingress, Oracle, Rimos, Postgres, SQL, Solid, MySQL, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los administradores de base de datos que reconoce PHP. Ahora, vamos a empezar. ¿Cuál es el proceso que se debe de realizar para poder conectarnos a un servidor que a su vez contiene una base de datos? Bueno, como primer punto, nosotros necesitamos conectarlos al servidor y eso lo conseguimos mediante la instrucción MySQL connect. Y para ello necesitaremos ciertos parámetros. Primero va el nombre del servidor, después el nombre del usuario, luego el nombre de la contraseña o password. Y es opcional poner el nombre de la base de datos. Una vez que hayamos hecho la conexión o intentado conectarnos al servidor, tenemos que verificar que efectivamente se haya logrado hacer la conexión. Si no se tuvo éxito, mandar un mensaje de error y dar por finalizado el programa. En cada caso que logramos conectarnos, vamos ahora a conectarnos con la base de datos. Para ello utilizaríamos la instrucción MySQL select db. Esa instrucción la vamos a ver todo a fondo posteriormente. Si logramos conectarnos a la base de datos, entonces tenemos el camino de que podemos escribir qué comando vamos a utilizar o qué acción queremos utilizar en nuestra tabla de datos. Pero esa instrucción la vamos a escribir mediante un formato de comando SQL. ¿Sí? Guardaríamos en una variable el comando en SQL y una vez que ya esté generado lo mandaríamos ejecutar o mandar llamar o hacer la petición al servidor de que lo ejecute, y esa petición se realizaría mediante la instrucción MySQL query y que recibiría dos parámetros: la variable con, la que contiene la conexión que hicimos con el servidor, y posteriormente la variable donde escribimos o almacenamos nuestro comando en SQL que deseamos realizar. Una vez que se ejecuta
la petición del comando, el PHP va a determinar si tuvo éxito o no con dicha acción. Si no se pudo realizar, entonces debe mandar el mensaje de error. Pero si lo pudo realizar, entonces ahí ya podíamos hacer todas las opciones o acciones que necesitamos para nuestro sistema. En ambos casos, si se pudo o no se pudo, tendríamos que cerrar la conexión con la base de datos y por último liberar los recursos de la memoria. A grandes rasgos, así es como trabajaría o haríamos nuestra conexión. Ok, este es el algoritmo general. Empezaríamos abriendo el código PHP, nos conectaríamos al servidor con MySQL Link Connect, el comando, el nombre del servidor, el nombre del usuario y la contraseña. Aquí podríamos verificar si se pudo conectar o no. Si tuvimos éxito, nos trataríamos de conectar a la base de datos mediante el comando MySQL Link Select DB. Si logramos conectarlos a la base de datos, entonces ya podemos nosotros hacer uso del comando que deseamos realizar. Por ejemplo, si deseamos consultar un registro, utilizaríamos el comando select. Si deseamos borrar o eliminar un registro específico, utilizaríamos el comando delete. Y todos estos comandos lo haríamos en formato SQL, combinándolo con PHP, guardándolo en una variable que nosotros vamos a requerir, la cual vamos a utilizar para ejecutar el comando generado. Y esa petición de que lo ejecute se guarda o se realiza mediante la instrucción MySQL Link Query. Observemos que aquí tenemos dos variables, una para almacenar que contiene la variable de la conexión a la base de datos y la otra que contiene el comando que queremos realizar dentro de la tabla. El resultado de dicha petición va a guardarse en esta variable res. Puede ser otra variable, pero es importante que lo asignemos en una variable para posteriormente compararlo y saber si se tuvo éxito o no. Si se ejecutó con éxito, entonces tenemos que mostrar un mensaje de felicitación. ¿Y cómo verificamos si tuvo éxito? Mediante un if. If y la variable, si es verdadero, entonces que aparece el mensaje comando realizado exitosamente utilizando la instrucción hecho. Pero si no se tuvo éxito, entonces hay que mostrar un mensaje de error. Entonces hay que poner hecho, error, comando no realizado. Después hay que cerrar la conexión a la base de datos. Eso lo conseguimos mediante MySQL Link Close y la variable con la cual los conectamos al servidor. Liberamos la memoria utilizando MySQL Free Resolve y en lugar de poner la variable de la conexión, utilizamos la variable que almacenó el resultado de la petición. En dado caso de que no se pudo realizar alguna operación, entonces que no se pudo conectar a la base de datos, mostraríamos el mensaje de error y finalizaríamos nuestro código. ¿Sí? Vamos a ver cómo se crea la conexión con la tabla con la base de datos. Primero hay que crear la conexión mediante MySQL Link Connect. Después hay que seleccionar una base de datos MySQL Link Select DB. Posteriormente podemos utilizar la base de datos generando el comando SQL como lo hemos comentado. Y una vez generado lo mandamos a ejecutar mediante la instrucción MySQL Query. Y posteriormente haremos uso de otras instrucciones para determinar si tuvimos éxito o no y qué podemos realizar. Podemos emplear MySQL Link NumRows que nos indica cuántas filas son,
MySQL Fetch Array, MySQL Leave Free Result para liberar resultados, y para desconectarnos o cerrar la conexión, MySQL Leave Close. ¿Ok? Entonces, número 1, vamos a crear o conectarnos a una base de datos utilizando MySQL Leave Connect. Su sintaxis es una variable que va a guardar el resultado de la realización de MySQL Leave Connect. Entre paréntesis ponemos el nombre del servidor, nombre del usuario, la contraseña, y aquí directamente podemos o no escribir el nombre de la base de datos. ¿Sí? En esta variable queda guardada la conexión al servidor. En el servidor le indicamos el nombre que se eligió al momento de instalar el programa. Comúnmente se elige localhost, es lo recomendable. Sí, como les decía, comúnmente se utiliza la palabra localhost para el nombre del servidor, pero también se puede utilizar la dirección IP, que por default lo asigna el sistema operativo, 127.0.0.1. En cuanto al nombre del usuario, también se elige o se define al momento de instalarlo, el programa, y comúnmente se utiliza la palabra root. El tercer parámetro indica la clave o contraseña que vamos a utilizar para poder hacer la conexión al servidor, y el cuarto parámetro indica el nombre de la base de datos con la cual estamos conectados. Todo este proceso lo lleva a cabo y en esta variable guarda el resultado de dicha conexión. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente: vamos a conectarnos al servidor cuyo usuario se llama root y tiene la contraseña 123456 y la base de datos se llama escuela. Entonces podríamos signo de pesos, la variable se acostumbra o se puede poner conexión igual MySQL Leave Connect localhost 2.180. Ok, a ver, en ocasiones necesitamos nomás escribir el puro localhost. Si el momento que lo instalamos nuestro programa del servidor local en la computadora, no especificamos un puerto. En este caso estamos suponiendo que el usuario eligió el puerto 8080. Entonces significa que para separar el nombre del servidor e indicar el número de puerto, hay que poner en medio de ellos los dos puntos. Entonces aquí ya se está conectando o intentando conectarse a la base de datos que se llama escuela dentro del servidor localhost mediante el usuario llamado root utilizando la contraseña 123456. Otro ejemplo, podemos hacerlo directo aquí o bien apoyarnos de variables. Veamos el siguiente código. La variable servidor almacena la palabra localhost. La variable usuario almacena root. La variable clave almacena la contraseña 123, pásale 456. Y nuevamente observamos que utilizamos una variable igual MySQL Leave Connect. Y en lugar de poner aquí como está anteriormente acá arriba, haremos uso de las variables que definimos. ¿Sí? Aquí el primero va el servidor, entonces aquí va a descargar o a utilizar lo que hayamos guardado en este. Después va la variable usuario, que en este caso tiene almacenado la palabra root. Luego va la variable clave, que tiene por valor 123, pásale 456, y la base de datos escuela. Aquí también pudimos haber utilizado una variable para guardar el nombre de la base de datos y posteriormente utilizarla aquí, pero no hay nada que me impida hacerlo de esta forma. Prácticamente es lo mismo.
Aquí lo que estamos viendo es dos maneras distintas para intentar conectarlos al servidor. Primer paso, intentar conectarse al servidor. Bueno, vamos a seguir viendo otro ejemplo. ¿Cómo comprobamos si se conectó o no correctamente al servidor? Bueno, eso lo conseguimos haciendo esta comparación. Si la variable conexión es igual a false, entonces aparece el mensaje error, no se pudo conectar al servidor y despliega el error correspondiente a dicha acción utilizando la función MySQL-error. Ojo, esta instrucción, función die, lo que hace es muestra el mensaje que nosotros deseamos utilizar y automáticamente interrumpe la ejecución del programa. Es una forma de decir, a ver, antes de que termines, muéstrame este mensaje. Y esto lo va a hacer si la conexión fue falsa. ¿Sí? Ahora, otra forma de hacer lo mismo. Yo puedo escribir esta instrucción, si variable conexión, entonces si es verdad, entonces aquí aparece conexión exitosa. Y si no, que me aparece el mensaje conexión fallida. Ahora, esta instrucción yo la puedo representar de la siguiente forma. También es lo mismo que escribiéramos si conexión igual a true. Esto es lo mismo que esto. Igual, nada más que se representa de diferente manera. Nuevamente, otro ejemplo. Aquí utilizamos el signo de negación. Si no hay conexión, si este es el no. Si no hay conexión, entonces aparece el mensaje conexión fallida, MySQL error. Pero si esto es que si hubo conexión, aparece conexión exitosa. ¿Sí? Y por último, esta es una manera también para comprobar, se conecta y verifica si se pudo realizar la conexión correctamente. Lo que está haciendo es primero, se conecta mediante la instrucción MySQL connect y el resultado lo guarda en la variable conexión. Y después de eso, aquí verifica si se pudo o no conectar. Si no se pudo conectar, aparece el mensaje error, no se pudo conectar al servidor. De lo contrario, si se pudo conectar, brinca al else. Este signo de admiración equivale al no, es lo mismo que si dijéramos que si es igual a falso. ¿De acuerdo? Esto es algo común también que se utiliza en la programación. Lo van a encontrar en muchos lenguajes. Signo de admiración es equivalente al no o a la negación. Segundo paso, ya que logramos conectarnos al servidor, vamos a conectarnos a la base de datos. Y eso lo conseguimos mediante la instrucción MySQL selectDB y maneja dos parámetros. La primera es la variable de la conexión que utilizamos en MySQL connect. Y después el nombre de la base de datos. Hago una aclaración. Si ustedes al momento de hacer la conexión le especifican el nombre de la base de datos que desean conectarse, entonces este paso sale sobrando porque ya la conexión fue realizada. Ya se conectaron directo tanto al servidor como a la base de datos. Esta instrucción o este paso lo van a hacer cuando ustedes hayan omitido indicar el nombre de la base de datos al momento de hacer la conexión. Y la sintaxis representa o se maneja de la siguiente manera. Aquí está la variable que va a guardar la conexión con la base de datos. La variable. Posteriormente, en esta variable va a regresar true en caso que se haya conectado exitosamente o false si hubo un error. Y esta es la variable que utilizamos para conectarnos con el servidor
mediante la instrucción MySQL Link Connect. ¿Sí? Y vamos a comprobar si se pudo conectar. Por ejemplo, aquí intentamos conectarnos a la base de datos utilizando la conexión ya realizada con el servidor y la base de datos se llama escuela. El resultado lo guardamos en esta variable, bd, y aquí comparamos. Si la variable bd es igual a falso, significa error, no se pudo conectar a la base de datos. Pero si no es verdad, no es falso, entonces aparece conexión exitosa a la base de datos. Maneja la misma forma que hicimos con la conexión al servidor. Entonces también esto lo equivale a escribir el signo de admiración y la base de datos, la variable. Esta sola línea equivale a esta otra. Paso número 3. Ahora sí, vamos a utilizar las tablas. Ya nos conectamos al servidor, ya nos conectamos a la base de datos. Ahora sí, ¿qué es lo que queremos hacer? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a generar el comando en SQL, guardándolo en una variable. ¿Por qué razón? Porque con esto nos evitaremos a escribir un código demasiado extenso. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué comando podemos utilizar? Comandos cualquiera que se utilicen en SQL. Ejemplos, insert into para insertar, grabar o guardar un registro en la tabla. El select para consultar registros, para hacer búsquedas. El delete para eliminar un registro o bien borrar una tabla o borrar todos los registros, lo que ustedes quieran. El update es para actualizar, cambiar o modificar los datos de uno o todos los registros que ustedes requieran. ¿Sí? Aquí están unos ejemplos. Por ejemplo, la variable SQL es igual y el comando insert into en la tabla se llama usuarios y entre paréntesis especificamos los campos que contienen dicha tabla. Entonces tenemos dos campos nada más para este ejemplo. Uno que se llama clave y otro que se llama usuario. Y la cláusula values. Values, abrimos paréntesis y los valores que deseamos guardar automáticamente cuando se registre los datos. En este caso, el número 123, por el orden en que está, se va a guardar en la variable clave. Y la palabra user01 se va a guardar en el campo usuario. Ahora, tal vez no queramos insertar un registro o grabar un registro. Queremos hacer una consulta de todos los registros. Entonces, podemos utilizar otra variable o la misma variable SQL, para que son ejemplos, el signo de pesos com SQL, comando SQL igual a select asterisco con usuarios. Vamos a hacer una consulta de todos los registros. Otro ejemplo podría ser signo de pesos comando, la variable se llama comando, es igual a delete from usuario where. Aquí vamos a borrar un registro de la tabla usuarios donde la clave sea igual a la clave que nosotros queremos. Aquí estamos utilizando tanto comandos del SQL con PHP. Entonces, aquí nomás estamos indicando qué comando vamos a utilizar. El siguiente va a ser pedirle al servidor que ejecute el comando creado. Y eso lo conseguimos mediante MySQL list query. Nuevamente, abrimos paréntesis, la primera variable es la variable de la conexión al servidor y el segundo es el comando que escribimos anteriormente. Lo que va a hacer es, va a intentar ejecutar ese comando y el resultado lo va a guardar en esta variable. Una vez que ya lo haya hecho y si tuvimos éxito, bueno, entonces ya podemos hacer uso de otras instrucciones. Por ejemplo, MySQL numRows me va a decir cuántos registros son devueltos por la instrucción. Si yo quiero insertar un registro en una tabla y manejo después esta instrucción MySQL numRows,
quiere decir que quiero saber cuántos registros guardé. Ahora bien, si yo voy a consultar una tabla de datos y utilizo posteriormente esta instrucción MySQL numRows, me va a decir cuántos registros fueron leídos porque los quise consultar. En el momento en que me dice tiene 0 registros, significa que la tabla está vacía. Y si yo quiero modificar utilizando el comando update y posteriormente utilizo MySQL numRows, me va a decir cuántos registros fueron actualizados, ¿de acuerdo? Ahora, estos dos, MySQL Fetch Array y MySQL Fetch Row, se utiliza para hacer consultas, para realizar queries, ya sea de uno o varios registros que cumplan con ciertas condiciones. Estos van de la mano con el qué comando para hacer una consulta, con el select, ¿de acuerdo? Y la primera, el fetch array, me devuelve el siguiente registro. Con esto yo puedo avanzar registro tras registro. Por esa la importancia de que se hagan una consulta. Y el fetch arrow me dice qué campos son los que están guardados en el registro y yo puedo accesar a cada uno de ellos, mostrarlos por su nombre, dirección, teléfono, etc. Entonces vamos a ver los ejemplos posteriormente. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Después que ya hemos terminado de utilizar, se recomienda que liberemos los resultados y eso lo conseguimos con MySQL Free Result. Entre paréntesis escribimos el nombre de la variable donde hicimos la petición con MySQL Query. ¿Sí? Y por último nos vamos con cerrar la conexión y esa se consigue con la instrucción MySQL close. En ella ponemos entre paréntesis la variable que utilizamos al momento de hacer la conexión. ¿Sí? Y esa conexión se realizó mediante MySQL connect. Entonces, como ven, todos estos procesos van de la mano. ¿Sí? Entonces, aquí están todos los comandos o los pasos que acabamos de ver. Vean, no es nada complicado, es un poquito al principio sí nos va a costar trabajo, sobre todo el utilizar comandos de SQL con PHP. Yo aquí les aconsejo y les pido que por favor denle un repaso a cómo se utilizan los comandos básicos del SQL. ¿Sí? Pero con lo que vamos a ver para iniciar, suficiente. Hasta luego. Nos vemos. Bye.